Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, hola, ¿todo bien? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer un breve repaso hasta que se conecten los compañeros de lo que vimos la semana pasada, de la clase anterior. Les voy a compartir la pantalla ahora. Hacemos un poquito. En la última clase hemos visto arrays, y, que eran vectores o listas con las que podemos trabajar, ¿sí? Eh, a ver, ven un toque. Ahí está. Ahí ven la pantalla. Habíamos visto los vectores, sí, habíamos visto que son una estructura de almacenamiento de datos que nos permiten almacenar determinado tipo de datos. Acá en este caso vemos que son números enteros y que esta estructura tiene un índice que es como funciona como una suerte de dirección en donde vamos a encontrar el dato que vamos almacenando. ¿Sí? Por favor, Carlos, si puedes apagar tu micrófono. Bien, habíamos visto cómo definíamos estos vectores y cómo los podíamos trabajar, ¿sí? Cómo podíamos insertar elementos y cómo mostrarlos por pantalla. ¿Sí? Habíamos visto cómo era la asignación y cómo había que declararlo para poder utilizarlos. Y también habíamos visto los array lists, ¿sí? Que habíamos visto que estos arrays son redimensionables. Es decir, que nosotros no tenemos que definir en primera instancia la cantidad de elementos, sino que este puede ir mutando, ¿sí? Habíamos visto también cómo lo definíamos, utilizando la palabra reservada ArrayList, y habíamos visto los métodos que tienen este tipo de array, ¿sí? Los métodos add, clear, get, remove, size. Bien. Por último, habíamos visto también los arrays bidimensionales, que son matrices, es decir, que son arrays que tienen una fila y una columna. Habíamos visto cómo poder definirlos. Habíamos hecho ejemplitos de cómo recorrerlos, utilizando los ciclos for, y cómo lo podemos recorrer por filas y por columnas. Bien. También vimos los métodos, que son bloques de código que nos van a permitir que se ejecuten instrucciones y que los podamos reutilizar, ¿sí? Habíamos visto, como por ejemplo, los métodos de calcular suma, si un número es primo o no, un descuento o un intercambio de valores de variable. Bien, vimos que un método está compuesto por parámetros que ingresan, un proceso y una salida, y estos métodos nos pueden retornar o no un tipo de dato, o también existen otros métodos que usan la palabra reservada void que no retornan ningún tipo de datos. Bien. Acá tenemos un par de ejemplos también en las diapositivas. Y hoy tendríamos que arrancar con los métodos de ordenamiento de los arrays que vimos en la clase anterior. Bien, así que arranquemos con eso. Tenemos acá sobre los métodos de ordenamiento, que es una de las operaciones más comunes de las que podemos hacer con los vectores, ¿sí? Lo que hace este algoritmo, o estos algoritmos, que hay tres tipos vamos a aprender en esta clase, que son el de selección, el de inserción y el de burbuja, es ordenar de menor a mayor los vectores o las listas que nosotros tengamos, ¿sí? Son simples de entender y de programar, y son iterativos, ¿sí? Utilizan los ciclos que veníamos viendo hasta ahora, que son los ciclos for y condicionales if, para ver si uno es mayor que otro o no. Lo que hace el método de ordenamiento es dado una lista de números. Por ejemplo, tenemos acá un vectorcito que está compuesto por el 6, el 5, el 3, el 1 y el 2. Y a través de un método de ordenamiento lo podemos obtener ordenado como lo mostramos en este segundo vector. Utilizando algunos de los métodos que le decía que vamos a ver ahora, que son el de selección, el de inserción o el de burbuja. Bien, el primero que vamos a ver es el método de selección, ¿sí? El método de selección
Es el algoritmo de ordenamiento para un vector de n números, y su funcionamiento es, primero lo que hace es buscar el mínimo elemento de la lista, lo intercambia con el primero, luego busca en el resto el mínimo de esa lista, de esa nueva lista que queda, y intercambia por el segundo, y así sucesivamente. Este método entonces consiste en repetir los siguientes pasos. Por ejemplo, se busca el elemento más pequeño. Supongamos que tenemos este arreglo, que está desordenado como vemos ahí. Primero lo que hace es buscar el menor elemento de toda la lista. Recorremos toda la lista, buscamos el menor. Una vez que encontramos el menor, que es el 1, lo ponemos en la primera posición. ¿Bien? Luego empezamos a buscar el menor elemento a partir del segundo, a partir de la segunda dirección, ¿sí? A partir de la posición 1, empezamos a buscar el menor elemento entre los restantes, ¿sí? Entre los números que nos quedaron, y encontramos el 2. A ese lo pasamos a la primera posición, y así sucesivamente vamos buscando y armando nuestro array ordenado, ¿sí? Este es el algoritmo para poder solucionar el método, para poder ordenar a través del método de selección. ¿Quieren que los probemos? Ahora lo vamos a ver en Java, en el Eclipse. Habíamos visto entonces en la clase anterior que nosotros podríamos crear métodos, ¿sí? Entonces yo a esto lo voy a crear como un método fuera de la clase, fuera del public static void main, así después luego lo puedo llamar dentro de ello. Vamos a declarar entonces este método, al cual lo vamos a llamar selección, ¿sí? Para declarar un método habíamos dicho que tenemos que utilizar las palabras reservadas public, static, y como este sería un método que no me devolvería ningún dato, va a ser de tipo void. Bien, al cual yo lo voy a llamar selección, y le voy a pasar como parámetro un vector de números enteros, al cual le voy a llamar vector. Bien. Este es un nuevo método, el cual yo después lo voy a poder utilizar aquí adentro, ¿sí? Este método lo que va a hacer es resolver el método del algoritmo de selección, este que estábamos viendo aquí, que lo que hace es buscar el menor número, el menor elemento de una lista, lo pone en la primera posición, después sigue analizando el resto de la lista a partir desde la primera. Desde el primer índice busca el menor elemento de los restantes y lo pone en esa posición, y así sucesivamente. Bien, entonces eso lo vamos a escribir en código de Java de la siguiente manera. Vamos a declarar unas variables enteras que son i, j, k, p y una auxiliar. Bien, y después vamos a declarar otra variable que se va a llamar límite, límite, que va a ser igual. Acá vamos a utilizar un método de nuestro array que es length, ¿sí? Este método va a ser muy utilizado, que lo que hace es devolvernos la cantidad de elementos que tiene nuestro array, ¿sí? Ese método así nos devuelve la cantidad de elementos del array. Nosotros vamos a recorrer hasta la posición de la cantidad de elementos menos 1. ¿Bien? Este código lo tienen ahí en la diapositiva por si lo quieren ir siguiendo junto conmigo. Y es es el código para la resolución del método de algoritmo de selección, ¿sí? Entonces nosotros vamos a recorrer con un ciclo for desde la posición k igual a 0. Vamos a ir por toda la longitud del vector hasta la posición menos 1, o sea, de k menor al límite. Y k va a incrementar de 1 en 1, ¿bien?
A este índice K se lo voy a asignar a P también. Voy a hacer que P sea igual a K. A ese lo vamos a almacenar. Y ahora vamos a recorrer a partir desde K más 1, ¿sí? Así vamos comparando el primer elemento con el que sigue, como nos decía el algoritmo. Acá iniciamos otro ciclo for. Vamos a ir de I igual a K más 1. También vamos a ir hasta la última posición en este caso, I menor o igual límite. Y vamos a ir incrementando este iterador I en 1. ¿Bien? Una vez que estamos ahí, entonces lo que hay que hacer es comparar si lo que tenemos en la posición I es menor que lo que tenemos en la posición P, que es la misma que K. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es comparar si este y este son menor o mayor. ¿Bien? Y así lo vamos después a correr al menor elemento a la primera posición. Después ya arrancaríamos de aquí, veríamos todos los demás y moveríamos el menor elemento a la posición siguiente, y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que yo debo hacer es preguntar si lo que tengo en vector de I es menor a lo que tengo en vector de la posición P que había guardado recién yo, para no utilizar el K. Y si eso es menor, entonces lo que hago es hacer P igual a I. P igual a I. Y también voy a preguntar si P es distinto de K. Lo que vamos a hacer, entonces, en este caso, si P es distinto de K, vamos a hacer el intercambio, ¿sí? Para eso yo había creado este auxiliar, entonces acá voy a hacer el intercambio de lo que tenemos en los vectores. En now voy a guardar lo que tengo en el vector en la posición P. En el vector de P voy a guardar lo que tengo en la posición K. Y en vector de K voy a guardar lo que tengo en auxiliar, ¿sí? Es ese intercambio para que vaya quedando ordenada nuestra lista. Vamos. Con esto yo ya tendría resuelto el método de selección, ¿sí? Entonces acá lo que me quedaría es crear una lista. Una listita. La vamos a crear una lista que ya esté definida la cantidad de elementos. Así directamente la utilizamos. Habíamos visto también en la clase anterior que nosotros podíamos inicializarla a la lista. A ver si tengo acá las diapositivas, así lo vemos. A esto yo lo podría inicializar con valores también. ¿Ven? Podría inicializar una lista de números enteros y yo directamente le pongo los valores. Eso lo vamos a hacer ahora para que podamos probar el método que hemos creado. Bien. Yo voy a iniciar mi lista con los valores. Le voy a pasar unos valores acá. 5, el 69. No, pongamos 3. Le vamos a pasar ya directamente esos valores a nuestra lista. Bien. Y ahora lo que yo podría hacer es llamar al método que hemos definido, que es selección, y le paso esta lista que yo creé y me la debería ordenar.
Bien, podría ser método selección, y le paso como parámetro la lista que yo acabo de definir. Bien, le paso esa como parámetro y me la ordenaría. Bien, y ahora por último le voy a mostrar para que veamos que quedó ordenada nuestra lista. Vamos a seguir de ahí igual. O vamos a crear un método que se llame mostrar, así ya lo reutilizamos ahora. Vamos a crear un public. Este es otro método que nos va a mostrar la lista, ¿sí? Static void porque también no nos va a retornar ningún valor. Y que le vamos a pasar por parámetro también un vector de números enteros. Y lo que va a hacer esto es ir de i igual a 0 de i menor o igual a vector, este es el método que yo le decía recién, a vector.length no me sale, length menos 1 y va a incrementar de 1 en 1. Bien, con esto lo que vamos a hacer ahora es mostrar nuestra lista, ¿sí? Acá vamos a ir mostrando en cada iteración nuestra lista. Vamos a mostrar acá lo que tengo en vector en la posición i. Yo le voy a poner acá una comilla, así, una coma, así. En cada iteración lo separa por coma. Bien. Entonces, luego de llamar al método de selección que nos va a ordenar la lista, puedo llamar también al método que no le pusimos nombre, nadie me corrigió, lo vamos a llamar mostrar. Y acá podemos mostrar y le pasamos como parámetro la lista, ¿sí? En este caso ya nos debería mostrar la lista ordenada, ¿sí? Yo creé esta lista de números enteros, llamé al método selección para que lo ordene y por último llamamos al método mostrar, así nos muestra el resultado de la lista ordenada. Entonces lo corremos. Tiene unos errores. Aquí. Aquí, punto, coma. Sí, ahí ya lo corregí. Y ahí nos muestra entonces la lista ordenada, ¿sí? Con print, recuerden que no hace el salto de línea, por eso es que nos muestra todo sobre la misma línea. Y ahí vemos cómo ya el método selección nos ordenó nuestra lista. Bien, la lista de números enteros. Sé que por ahí capaz que les suena muy complejo de entenderlo, pero cuando lo relean al método de ordenamiento seguramente lo van a agarrar mejor, o revisen después nuevamente los códigos que tienen ahí en las diapositivas y les va a resultar más sencillo entenderlo. Bien, este era el método de selección, ¿sí? Que dijimos que recorre la lista, busca el menor elemento y lo coloca en la primera posición, como vemos acá, ¿ven? Lo coloca en la primera posición. Ahora, con el resto de la lista hace lo mismo. Recorre la lista, busca el menor elemento y lo coloca en la posición siguiente. Ahora ya nos quedaría esto, agarra este elemento, lo compara con los demás, busca el menor, y al menor lo coloca en esa posición, como vemos acá, y así sucesivamente. Eso es lo que vimos recién con el código que acabamos de tipear en Eclipse. Bien. Después tenemos otro método de ordenamiento, que es el método de inserción.
¿sí? En este método de inserción es una manera de ordenar natural para el ser humano y que, como dice acá, puede usarse fácilmente, porque es como cuando tenemos un mazo de cartas y vamos ingresando las cartas que tenemos en la mano y la vamos ordenando a medida que la vamos ingresando, ¿sí? Así como vemos en pantalla. Tenemos un vector desordenado, ponemos la primera carta y después la que ingresa la vamos poniendo en el orden que corresponda, ¿sí? Si ingreso un 8 es mayor que 3, lo ingreso en esa posición. Si ingreso un 2 y lo comparo con 3 y 8, debería ir en la primera posición. Si tengo un 1, lo comparo con todo lo que tengo y lo voy insertando en la posición que corresponda, según si sea mayor o menor a los números que estamos poniendo. Bien, este algoritmo entonces, el método de inserción, uy, se pasó acá. Este algoritmo del método de inserción empieza por el segundo elemento y lo compara con el primero, ¿sí? Empezamos a contar desde el segundo y lo comparamos con el primero. Si se compara con el primero, y como en este caso el primero es menor que 3 es menor que 8, lo dejamos como está, ¿sí? Ahora, si yo ingreso el 2, lo comparo con 8 y con 3, y como es menor, lo coloco en la posición que corresponde y desplazo todos los demás elementos hacia la derecha. Bien, y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer este algoritmo. Lo probemos aquí. Vamos a definir entonces otro método que vamos a poder utilizar. Profe, Sí, antes de borrar ese, ¿puede pasarlo? dale, buenísimo. Gracias por hacerme acordar. Les comparto lo que va en el main y les comparto el mostrar y el selección. Así ya lo tienen ustedes también. Mostrar y selección son métodos que van afuera del main. Recuerden que los métodos siempre van afuera del main. Ahora vamos a hacer este código del método de inserción. Para eso, recordamos entonces que para crear un método utilizamos la palabra public static. Como no nos devuelve ningún resultado, utilizamos void y le ponemos un nombre. En este caso le voy a poner inserción. Bien. ¿Dónde estamos? Inserción. También va a recibir como parámetro un vector de números enteros. Eso, no hay que olvidarse el tipo de datos. Abrimos, cerramos llave y lo que hace entonces este método es lo siguiente. Recorremos el vectorcito con el iterador i que comienza en 1. Ese i es menor que la longitud del vector, que como yo le decía utilizamos el método vector.length y va incrementando de 1 en 1 nuestro iterador i. Bien. Acá entonces definimos un auxiliar que va a ser un entero, que va a ser igual a lo que tenemos en el vector en la posición i. Esto nos va a servir para que nosotros lo podamos comparar y después reemplazar. Para eso utilizamos los auxiliares, para que después podamos reemplazar y hacer los intercambios que correspondan. ¿Sí? También vamos a definir un entero j, que va a ser nuestro iterador para ir comparando. ¿Sí? Acá vamos a iniciar otro ciclo for, que va desde j igual a i menos 1, hasta que j sea mayor o igual a 0, y además se tiene que cumplir, y además de eso también tiene que pasar que el vector de j, de la posición j, de lo que tengo en la posición j,
sea mayor que el auxiliar. Y este vector va a ir decrementando, ¿sí? Este iterador va a ir decrementando su valor. Entonces yo en vector de la posición j más 1 voy a colocar lo que tengo en la posición del vector j. ¿Sí? Voy a hacer el corrimiento ese que les mostraba recién. Lo hacemos en esta iteración. Y por último, luego de ese ciclo for, luego del corrimiento, lo que hago es poner en vector de j más 1, coloco lo que guardé en auxiliar. Y de ahí pasaríamos ya a la siguiente iteración cuando i vale 2. También volvemos a comparar con todos, hacemos el corrimiento correspondiente y lo que yo guardé en auxiliar lo ponemos en la posición que corresponde. Aquí también entonces podríamos llamar, a este lo voy a comentar, podríamos llamar entonces al método que lo llamamos inserción, le paso como parámetro lista, y lo tendría que ordenar y mostrar. Lo veamos. Y ahí está el funcionamiento de nuestro método de inserción. Bien. Ok. Nos queda solamente por ver el último método, que es el método de la burbuja, que es el más sencillo y es el que aprendemos, apenas aprendemos a programar, es el primer método que nos enseñan para el ordenamiento de datos, ¿sí? Es el más conocido también, ¿sí? Consiste en comparar los Disculpe, elementos. Sí. ¿compartió el método de inserción? ¿Cómo? ¿Compartió el método de inserción en chat o no todavía? Ah, dale, todavía no. Ahora te lo comparto. Dame un toque. Ahí va el método de inserción. Igual, bueno, esto lo tienen en la diapositiva. Yo sé que por ahí es medio confuso de entenderlo a primeras, así que después reléanlo a los métodos de selección e inserción y revisen también el código, vean cómo es el funcionamiento, sí, así lo van entendiendo. Bueno, el último método de ordenamiento que nos queda es el método de la burbuja, que es el más sencillo, el más conocido también, y es el primero que aprendemos todos los programadores, ¿sí? Consiste este método en comparar pares de elementos que estén al lado, ¿sí? Dentro de un array, y si están desordenados los va intercambiando, ¿sí? Ven, yo comparo el 5 con el 8, como 8 y 5 sigue siendo menor que 8, no hago nada. Comparo 8 con 7, y como 7 es menor que 8, lo subo y pongo el 8 abajo. Y así sucesivamente, comparo luego el 8 con el 1, como el 1 es menor lo subo, y así sucesivamente, y hago todas estas pasadas hasta que nos queda ordenada nuestra lista. ¿Bien? Voy comparando el primero con el segundo, después el segundo con el tercero, y así sucesivamente hasta que nos queda nuestra lista ordenada. Creo que es el más sencillo de entenderlo y funciona de la siguiente manera. Lo hagamos también acá en el Eclipse. Definamos otro método que va a ser public static void, y porque no nos devuelve nada, por eso es un public static void, es un método de tipo void, al cual lo vamos a llamar burbuja. Bien. También, al igual que los otros dos métodos, va a recibir un vector de enteros. Y en este caso, lo que vamos a hacer es definir un auxiliar también entero. Y vamos a recorrer nuestra lista con el iterador i, que va a empezar en 1.
va a empezar en 1, este I va a ser menor o igual a la longitud menor que la longitud del vector. Hemos visto que utilizamos el método len, vector.len. Le puse acá vector. Menor que la longitud del vector y va a ir incrementándose de 1 en 1. ¿Bien? Y también tendríamos que tener otro iterador que va a ser j, para que vamos comparando como lo veíamos acá en pantalla, el primero con el segundo con el tercero y así sucesivamente. Para eso vamos a utilizar este iterador j, que va a empezar en la posición 0 y j va a ir hasta la longitud del vector menos 1, ¿sí? J menor a vector.length menos 1. Y también va a ir incrementándose de 1 en 1. No hay problema, Carlos, dale, no hay problema. Bien. Ahora acá adentro es donde deberíamos hacer la comparación, ya donde tenemos el índice I y J, vamos a hacer la comparación de lo que tengo en el vector de la posición I. Tiene que ser de lo que tengo... No, en realidad vamos a hacer... Lo que tengo en J, lo que tengo en el vector en la posición J, pregunto si es que es mayor a lo que tengo en la posición de J más 1. Ahí estaría comparando, como nos muestra acá en pantalla, este con este. Lo que tengo en J con lo que tengo en J más 1. Ahí estaría haciendo esa comparación. ¿Se entiende? Y entonces, acá entonces con la ayuda de ese auxiliar que definí que es un entero, le pongo lo que tengo en vector de J. Acá es lo que hago, el cambio. Esto es solo un cambio de valores del vector. En vector de J tengo que colocar lo que tengo en vector de J más 1. Y por último, en vector de J más 1, coloco lo que tengo en auxiliar. Lo que tengo en aux. Un errorcito. Y lo probemos. ¿Qué les parece, chicos? ¿Cuál les parece el método más sencillo a ustedes de lo que acaban de ver y lo que entendieron? Aquí entonces dentro del main ahora vamos a llamar al método de la burbuja y le vamos a pasar esta lista que nosotros hemos creado. Entonces llamamos a burbuja de lista y nos debería, después llamamos al método mostrar y ordenaría nuestra lista y luego lo mostraría. Me parece que tengo un error. Sí. Acá es un punto y coma. Y otro más. Y acá también lo mismo. Si le vengo pifiando con las comas de hace rato. Ahí está. Y nos muestra nuestra lista ordenada con el método de la burbuja. Bien. Esto se lo muestro ahora, se los comparto y avanzamos un poco más. Para todos. Profe, Sí. tengo un método que había hecho hace tiempo, no sé qué método es, pero empieza al revés que el burbuja.
desde atrás hacia Mm, adelante. Hay otros métodos también, che, hay métodos superiores a esto. Nosotros solo Ujú. en este curso le vamos a enseñar estos tres, pero hay otros métodos que son mejores a los métodos de la burbuja y selección o inserción en términos de tiempo de ejecución. Pero durante este curso vamos a ver solamente estos tres métodos. Si vos querés Ujú. interiorizarte en otros métodos, lo puedes buscar, pero durante el curso vamos a ver solamente estos tres. Bueno, Bien. Sí, estos métodos están ponderados según el tiempo que demoran en dar respuestas, ¿sí? Viste que hay algunos que tienen mayor iteración que otros, y en eso es que se tratan de mejorarlos. Pero existen otros métodos también que son superiores. Así que, bueno, te queda como una inquietud para que lo busques, si te interesa, para que los conozcas. Bien, hasta ahí vimos el método de la burbuja, y ahora vamos a pasar, luego del método de ordenamiento, a los métodos de búsqueda, ¿sí? Esta es otra de las tareas que podemos hacer cuando tenemos una lista, es buscar un elemento y devolver la posición o devolver si el elemento se encuentra o no dentro de la lista, ¿sí? Vamos a ver primero que nada el método secuencial, que este método lo que hace es recorrer todo el vector, todo nuestro array, hasta encontrar el elemento, ¿sí? Este creo que no es necesario que lo tipiemos en Eclipse, porque es demasiado sencillo, como vemos aquí en la diapositiva. Lo que hace es un método al cual lo llamamos búsqueda secuencial, recibe una lista de enteros y un dato del tipo entero. Acá estamos hablando de una lista de números enteros y recibe un número entero también, como parámetro de entrada, ¿sí? Este método va a devolver -1 si no encuentra el elemento, y si lo encuentra el elemento va a devolver la posición del elemento. ¿Bien? Lo que hace es recorrer toda la lista desde el 0 hasta el final de la lista, y va preguntando si el elemento que tengo en la posición i es igual al dato que yo estoy buscando. Si es igual, devuelve la posición y hace un corte a través de un break. Esto lo que haría es que se termine nuestro ciclo for antes de que llegue hasta el final de nuestro array, ¿sí? Y retorna la posición. Si encontró el elemento, va a retornar la posición i, y si no encontró el elemento, nos va a retornar -1. Bien, este creo que sí es sencillo de entenderlo, así que no es necesario que lo hagamos en el Eclipse, pero también ustedes lo podrían realizar en la clase. Ahora, denme un toque. Denme un toque, hagamos un pequeño break, tengo que ir a la puerta un ratito. Denme un segundo, disculpen chicos, un segundito y vuelvo.